Uno de los testimonios gráficos más representativos de los certámenes de conjuntos que hubo en León en el 66-67 es una foto en la que se ve en primera fila a una persona súper eufórica disfrutando a tope de los festivales. Esa persona la tenemos aquí, se llama Ernesto y os la queremos presentar. Muy buenas, sí, soy yo. Y lo que me dice Eva es cierto, yo estaba muy eufórico porque con mis 17 y 18 años que me pillaron los festivales, estaba en plena efervescencia yeye. Y con la particularidad de que yo en aquella época estudiaba en Oviedo, y Oviedo era una auténtica maravilla en cuestión de la música moderna, en conjuntos, y la gente que apoyaba, cosa que no ocurría en León. Tú fíjate que en Oviedo en aquella época había los domingos 2 matinales con conjuntos en directo, y claro, yo vivía aquello de maravilla. Claro, llegó el festival y vamos, en primera fila y de cabeza. Lo vivía. Ernesto tuvo un negocio muy conocido en León que fue la Industrial Paragüera, con una tienda en la calle Gran Vía de San Marcos, y seguramente todo el público le recuerde esta tienda. Era la mejor porque era la única, claro. Era la mejor, y Ernesto es nuestro paragüero yeye. Bueno, Ernesto, ¿qué recuerdas de ese festival? ¿Cómo lo vivió la ciudad? ¿Qué contraste hubo con los sectores un poco más carcas, digamos así? Bueno, Cuéntanos. como te comentaba, la diferencia entre León y Oviedo era abismal. León estaba muy constreñida por el clero, era una ciudad muy clerical y muy caciquil. Mandaban algunas familias y sobre todo el factotum. Y el que se cargó los festivales fue el que más mandaba en León, que no era el gobernador civil, Luis Ameicide, sino el obispo Luis Almarcha. La diferencia era bestial. Aquí no se movía una paja sin que lo supiera la autoridad competente. La gente tenía miedo a expresarse porque la sociedad estaba en contra, que era todo lo contrario a Oviedo, que la sociedad estaba a favor. Si te sirve un detalle, yo voy a Óptica San José Radio a comprar un disco de los Beatles y me dice el señor que estaba allí, que tengo la cara perfectamente en la memoria, dice, de esos melenudos no tenemos nada, ni los vamos a tener. Al cabo de un mes ya tenía los discos porque, claro, había que vender y era lo que se vendía. La ciudad no ayudó nada. Como te decía, León es una ciudad cañita, se cargaron la feria de muestras, fue un año, al año siguiente fue mucho más y al tercero ya no se celebró por las pugnas entre los diversos factores. Aquí en León pasó lo mismo. Primer año, bien. El segundo, en cuestión de público y asistencia, fabuloso. Pero el tercero, entre el sindicato de hostelería, que eran de los sindicatos verticales, que si el ayuntamiento y que el obispo no quería bajo ningún concepto melenudos en la ciudad, pues se lo cargaron. Bueno, y hablando de cosas un poco más, ya centrándonos en lo musical, por ejemplo, ¿qué recuerdo tienes de las actuaciones? ¿Se escuchaba bien? ¿Qué tal se escuchaba en El Emperador? ¿Cómo lo viviste? Yo tengo recuerdos de que se escuchaba de maravilla. Date cuenta una cosa, los equipos que traían no son los que traen ahora los Rolling o Springsteen, eran equipines. Hoy había unas guitarras Fender Stratocaster, había unas Gibson, había unas baterías Premium, pero con poca potencia. Entonces no atronaba y se oía bien, francamente bien, porque el Teatro Emperador, salvo 2 filas hacia la mitad, tiene una muy buena sonoridad. Hay 2 filas en medio que creo que se oyen mal, pero tiene muy buena sonoridad. Entonces se oía de maravilla.
salían los conjuntos. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer año ganan los indonesios. ¿Por qué ganan los indonesios? Porque el jurado era todo de gente mayor, que no entendían un pimiento de lo que era la música de los... No consultaron con ningún joven ni con nadie. ¿Qué pasó? Los indonesios hicieron un solo de batería, de estos rodeando la batería, arrastrándose por el suelo, tocando tirados boca arriba, boca abajo, y esto a la gente mayor, ¡wow!, le volvió loca. Porque el segundo premio para mí fue el mejor conjunto que pasó en las dos ediciones. Era un grupo inglés, los Trixons, llevaban sección de metal y sonaban de auténtica maravilla. Luego yo recuerdo, porque me quedó grabado, los Shakers, los tifones luego fueron los Pop Tops. Alex y los Findes. Y luego, no me acuerdo cuál era el que tocaba Richie Morales. Los Shakers. ¿Eran los Shakers? Sí. El hermano de Junior. Y hubo conjuntos muy buenos. Lo que pasa es que han pasado 52 años. Y la memoria, aunque yo tengo buena memoria, presumo de tener buena memoria, me falla a veces. Bueno, eso es normal, nos pasa a todos. ¿Crees que es importante que se reivindique la historia de la música en León, investigando sobre estos comienzos, estos años, estos festivales? ¿Crees que tuvieron una repercusión para la historia de la música posterior hasta hoy? Los festivales de los 2 años fueron un ayer, que fue todo lo anterior, y un mañana que fue completamente diferente. Ahí podíamos decir, y aunque no había conjuntos melenudos, que se soltó la melena, la música moderna en León. Ahí cambió todo, y la percepción, porque cuando todavía no había sonado la primera nota en el escenario, la gente ya estaba temiendo los disturbios. ¿Y hubo disturbios o no hubo disturbios? Ninguno. Te voy a comentar. El primer año estaba el teatro con un montón de policías secretas. Y no sé por qué les llamaban secretas, porque los conocíamos todos. Pero bueno, y según me comentaron, en la Plaza de las Cortes, al lado de la comisaría, había un montón de policía armada, de los famosos grises, preparados para intervenir. No intervinieron. El segundo año ya la vigilancia se relajó, y luego a mí me comentó un cargo de la ELDE, que era la empresa propietaria de los cines, que no había habido ni una sola rotura, ni de butacas, ni habían rajado ningún tapizado, que había sido modélico. Y entonces ahí la percepción de la gente cambió. Si no hubiera sido por la cerrazón del obispo, pues a lo mejor hubiera sido. Hay que tener en cuenta una cosa. El primer año se llenó toda la hostelería de León. Y hotelería. Con hoteles en Astorga, claro, había muy pocos hoteles, pero en Astorga se alojaba gente que venía al festival, El segundo año más todavía, porque vino más gente. Se puso a León, iba a decir que en España no, el nombre de León en el mundo, porque se hizo un reportaje en una revista francesa que era la mejor de Francia, que era Salud de Copen. Salió otro reportaje en Bilbao, o sea que nos pusieron en cuestión de música a nivel mundial. Si eso era para la promoción turística de León, era una auténtica maravilla. Pero no quisieron seguir con ello.
Bueno. Y fue una pena. Una pena, pero bueno, ahora tenemos el Purple Weekend, por ejemplo, dentro Bueno, de ahora lo ya. que entra esta actividad, este festival, y bueno, pues nos quedan todas estas memorias, recuerdos y anécdotas, y estamos muy agradecidos de que nos hayas contado pues todos estos recuerdos. Fue el arranque, ¿Mm? cuando cambió todo y afortunadamente León ya dejó de ser la ciudad aquel pueblo que decían con semáforos, que por cierto en aquella época me parece que todavía no había semáforos, y pasó a ser ya una ciudad moderna, con movimiento, más abierta al exterior. Con lo cual crees que fueron muy importantes los festivales, ¿verdad? Importantísimos. Para cambiar la mentalidad de la ciudad fueron fundamentales. Muy bien, pues muchas gracias, Ernesto. A ti, Eva, y a nuestro operador, José Manuel. Gracias. Mures.